Amé a Stanley durante 10 años y finalmente me convertí en su esposa. Pensé que eso era una victoria, pero estaba equivocada. 6 años después de nuestro matrimonio, había perdido la cuenta de las mujeres que habían estado cerca de Stanley. Por mucho daño que me hiciera, nunca pensé en irme. Eso fue hasta que, estando muy embarazada, lo sorprendí llevando a una mujer a casa, con la ropa y los zapatos esparcidos por la cama en un desorden. Me derrumbé y lo confronté, pero él me miró con cara de burla. Bailey, no olvides lo que prometiste cuando nos casamos. Mientras te cases conmigo, no te meterás en mi vida privada. Si te parece injusto, puedes buscar a otra persona, dijo con indiferencia, mirando mi vientre hinchado. Pero primero, da a luz a mi hijo como es debido. Esta vez, decidí dejar atrás una obsesión de una década, dejar ir a Stanley y liberarme también. Cuando me enteré de que el bebé era la hija que había anhelado, rápidamente compré un montón de artículos de bebé de color rosa en la tienda de maternidad y corrí a casa, con la esperanza de sorprender a Stanley, y realmente fue una gran sorpresa. Había un ligero olor a perfume en la casa, no fuerte, pero sugerente. Eso significaba que había otra mujer. Desde que quedé embarazada, mi sentido del olfato se ha agudizado y no puedo tolerar el olor del perfume. Paso a paso, subí las escaleras, notando ropa esparcida a lo largo del camino, corbatas y pantalones de vestir de hombre, así como lencería y vestidos lenceros de mujer. Estaban enredados entre sí formando un sugerente desorden que se extendía hasta la puerta del dormitorio principal, que estaba ligeramente entreabierta. Al escuchar los sonidos insoportables que venían desde el interior de la habitación, mi corazón comenzó a doler fuertemente. Respiré profundamente y presioné las yemas de mis dedos contra la palma de mi mano. Al mirar hacia abajo, vi que el bolso nuevo se me había resbalado de la mano y estaba esparcido en pedazos a mis pies. Mezclado con la ropa esparcida por el suelo, se formaba una escena de absoluta devastación. Sola, bajé lentamente las escaleras, apoyándome contra la pared, y me senté tranquilamente en el sofá a esperar. No sé cuánto tiempo pasó hasta que Stanley apareció ante mi vista, envuelto en una bata de baño y con el cuerpo aún impregnado del aroma de la pasión reciente. Me puse enferma. Él me miró sin expresión mientras yo seguía con arcadas. ¿Tienes compañía en casa? Me limpié la comisura de la boca. Mi voz sonaba sorprendentemente tranquila y carente de cualquier emoción. Stanley asintió casualmente, dando pasos lentos y sin prisa hacia mí. Me puse de pie, sujetándome el estómago mientras daba un paso atrás y seguía preguntando, ¿está este huésped en nuestra habitación ahora mismo? Stanley hizo una pausa ante mis palabras, probablemente sorprendido de que esta vez, atrapado en el acto, no me derrumbara como me había pasado incontables veces antes. Pero él asintió justo cuando estaba a punto de hablar. Una mujer descalza bajó elegantemente las escaleras, envuelta casualmente en mi camisón de seda. La reconocí como Heidi, la actriz principal del drama web que estaba siguiendo anoche. Ella envolvió su brazo alrededor del de Stanley, batiendo sus ojos seductoramente. Señor Stanley, este es. Mientras hablaba, exhibió deliberadamente la gran mancha de marcas post-placer que tenía en el pecho, mostrándomela. Stanley extendió la mano para acercar a Heidi, pellizcando provocativamente esa suave extensión, haciendo que la belleza en sus brazos jadeara suavemente. Ella es mi esposa. Oh no, debería decir la dama del grupo Fu. Heidi levantó la mano para cubrirse la boca, sus ojos almendrados estaban abiertos y redondos, y la nota final de su voz temblaba por una leve conmoción. Eres tan malo. ¿Por qué no dijiste que tu esposa regresaría antes? Stanley le mordisqueó el cuello, sonriendo con un brillo lascivo. ¿Qué hay que temer? ¿No es más emocionante de esta manera? Él me miró con burla. Señora Bailey, ¿no acordamos hace mucho tiempo que este matrimonio era un acuerdo mutuo y que cada uno tomaría lo que necesitara sin interferencias? Estos 6 años no has perdido nada precisamente. He sido más que justo con tu familia. No estaba equivocado. Sin los $200 millones de anticipo de nuestro compromiso, yo habría estado en quiebra hace mucho tiempo. ¿De qué otra manera podrían mis padres y mi hermano seguir haciendo alarde del nombre de Stanley, utilizándolo como escudo para vivir en el lujo? Cerré los ojos, respiré profundamente y asentí lentamente. Entiendo. Perdón por haberte molestado. Caminé hasta la entrada, me puse nuevamente los zapatos que acababa de quitarme, abrí la puerta y salí paso a paso. Fue como si presentiera que, a partir de ese momento, yo iba a salir de su vida. Espera, me llamó Stanley con voz temblorosa. No me giré ni me despedí. Stanley, no te esperaré más. Caminé durante un largo rato, sujetándome el estómago, antes de abandonar finalmente el distrito de la villa y parar un taxi. Abrí la puerta y luego giré la cabeza para echar una última mirada. Quizás este tipo de final sea el mejor final para mí. No pude regresar a la casa de mis padres, así que solo pude regresar al pequeño apartamento que tenía antes de casarme. Lavé y sequé todas las sábanas y fundas en la lavadora, limpié las mesas y los pisos una y otra vez, sin dejar pasar ni un solo rincón ni ninguna grieta. Después de finalmente terminar todo, volví en mí y me di cuenta de que ya era medianoche. Un dolor sordo y punzante pulsó en mi estómago. Abracé una almohada, me acurruqué en la cama y, de repente, me sentí muy agotada. Una sensación de frescura me tocó el rostro. Levanté mi mano para limpiarla,
solo para encontrarla mojada. Eran lágrimas. 10 años de amor no correspondido terminaron tan repentina e inesperadamente, dejando mi corazón profundamente entristecido. Pensé en el niño no nacido que llevaba en el vientre, me preocupé por mi futuro sustento y permanecí despierta toda la noche. Pero Stanley se perdió en el suave abrazo de Eddie y no quiso regresar. La popular actriz recientemente ha estado haciendo alarde sutil de su felicidad en las redes sociales, compartiendo fotos en cenas, joyas y bolsos de diseñador. Conocía muy bien el entorno de las fotografías y los videos. Era mi cámara nupcial. Una foto incluso mostraba el reflejo de un hombre alto y guapo en la cocina preparando una merienda nocturna en la ventana de vidrio. Esa foto emocionó a los fans durante mucho tiempo. Me dejó aturdida por un tiempo. El hombre que antes ni siquiera me traía un vaso de agua cuando tenía fiebre alta, ahora estaba dispuesto a lavarse las manos y cocinar para otra mujer. Una semana después, el lunes, fue el día de la reunión de la junta directiva del grupo de alimentación. Aproveché esta oportunidad para volver a la villa. Rápidamente hice mis maletas y bajé con mis documentos. Me encontré directamente con Stanley que regresaba corriendo. Al ver lo que sostenía, de repente se burló, arrebató mi equipaje y lo tiró. Fruncí el ceño y lo miré. ¿Qué estás haciendo, Bailey? Debería ser yo quien te preguntara eso. ¿Sigues actuando como un niño fugitivo? ¿Cuál es tu próximo movimiento? ¿Vas a amenazarme con la muerte y la desesperación como antes? Stanley frunció el ceño profundamente, su rostro lleno de disgusto mientras me regañaba. Me burlé, agarrando firmemente la barandilla. Antes, de hecho, había estado menos lúcida y lo había amenazado repetidamente con mi vida solo para recuperarlo. Pero después de lo que pasó la última vez, entendí que lo más importante es seguir viva. No quiero volver a experimentar nunca más esa sensación de la vida hundiéndose en la desesperación. Además, un hombre de corazón frío como Stanley no merece mis sentimientos persistentes. Stanley se burló, con los ojos llenos de desdén. ¿Qué truco tienes esta vez? Estoy ocupado y no tengo tiempo para perder el tiempo contigo. Tus tácticas pueden funcionar una o dos veces, pero después de un tiempo, pierden su efecto. Miré a Stanley directamente a los ojos y le expliqué, lo estás pensando demasiado. Estoy aquí para hacer las maletas y mudarme. Stanley, divorciémonos. Stanley quedó atónito por un momento, una reacción rara. Luego me miró con aún más impaciencia. ¿Divorcio? ¿Estás embarazada de mi hijo y ahora mencionas esto? ¿Crees que puedes actuar con arrogancia solo por el bebé? No le respondí. Con cuidado bajé las escaleras, saqué de mi bolso el acuerdo de divorcio que había preparado de antemano y se lo entregué. Sí, quiero el divorcio. No quiero ninguna de tus cosas. Solo quiero separarme de ti. Stanley y yo hemos estado casados durante 6 años, pero aparte de los gastos de mantenimiento diario de esta villa, no ha gastado mucho dinero en mí. Para los de afuera, soy la glamurosa señora Bailey. Pero solo yo sé que cada centavo que gasté provino del trabajo a tiempo parcial que escribo en línea. Como no he utilizado el dinero de Stanley durante el matrimonio, estoy aún menos dispuesta a tener problemas financieros con él ahora que quiero el divorcio. Stanley lo hojeó rápidamente, sin expresión alguna, y lo dejó a un lado. Una mueca de desprecio escapó de su garganta, la punta de la cola atravesó mi corazón como un picahielos, yéndose sin nada. Bailey, ¿sigues siendo tan ingenua a los 30? Arrojó casualmente el acuerdo de divorcio sobre la mesa de café, luego, de repente, se levantó y se acercó a mí, envolviéndome por completo con su sombra. Sin el grupo de alimentación como su gran respaldo, ¿realmente cree que su padre y su hermano tienen la capacidad de hacerse un nombre en el mundo de los negocios? Después del divorcio, ¿en qué dependerá su familia para mantener este estilo de vida lujoso? Me eché hacia atrás para evitar su acercamiento. La emoción que se arremolinaba bajo mis pestañas se cristalizó en una fría escarcha mientras apretaba obstinadamente mis labios. Stanley, incluso si usas a mi familia como moneda de cambio, ya no podrás atraparme. Como aturdido por la resolución en mis ojos, Stanley se hizo a un lado, su expresión volviéndose aún más fría y dura. ¿Razón? Después de una pausa, cedió. ¿Es porque traje a esas personas a casa y te hice sentir incómoda? Lo siento. Esta vez es mi culpa. Te prometo que no dejaré que aparezcan delante de ti otra vez. Mis uñas se clavaron en la palma de mi mano y por primera vez me reí abierta y libremente. No es necesario, Stanley. Durante los últimos 6 años, he tenido suficiente de tu tormento mental y abuso. Y ya estoy harta de tener que proteger día tras día a alguien cuyo corazón nunca estará conmigo. De repente arranqué el único collar de cuentas que me había dado. Las cuentas redondas tintinearon sobre la alfombra. Aunque tenga que servir mesas y barrer las calles con toda la familia, nunca volveré a ser tu marioneta. Stanley no pudo contener su ira y cerró la puerta de golpe al salir. Pensé que con su naturaleza orgullosa, no pasaría mucho tiempo antes de que se comunicara conmigo para finalizar el papeleo y echarme. Inesperadamente, la primera llamada que recibí fue de mi madre. Al otro lado, me dijo alegremente, Bailey, tu yerno me acaba de enviar ropa y bolsos de marcas de lujo de la última temporada. Le compró a tu hermano un superdeportivo e incluso le cedió el terreno al sur de la ciudad a tu padre para que lo urbanizara.
Tu padre está tan feliz que no puede dejar de sonreír, diciendo que sigue siendo su hija quien le da tranquilidad y sabe cómo mantener el dinero de los grupos de alimentos contentos. Bailey, eres increíble. Ahora que salgo con esas mujeres ricas, todos me adulan, diciendo lo afortunada que soy de tener una hija tan buena que se casó con Seanoy. Me invadió una oleada de tristeza. Resultó que mi valor como buena hija no era más que casarme con una familia adinerada para apaciguar a un marido que no me quería solo para beneficiar a mi familia biológica. Reprimiendo mi ira, le dije a mi madre, no aceptes más nada de Seanoy. Nos vamos a divorciar. No pude ocultar mi agravio al decirle a mi madre que Seanoy no me quería. Siempre me había guardado rencor por haber alejado a su primer amor. Y con los años, las mujeres que lo rodeaban se habían vengado de mí. Pero mi madre era indiferente. No hagas un berrinche. Seanoy es un hombre de alto estatus y poder. Es normal que tenga varias mujeres a su alrededor. Necesitas ser magnánima. Aferrarte a tu posición como su esposa es lo más importante. Además, ahora que tienes un hijo, si es niño, ¿quién podría desafiar tu posición en casa? Si es niña, entonces esfuérzate más y ten otro cuanto antes. Estaba tan abrumada por las palabras de mi madre que rompí a llorar, cuestionándola dolorosamente. Mamá, solo por la riqueza y el estatus de esta familia me estás obligando a casarme con Seanoy, ¿y ahora quieres que use a un niño como parche para mi matrimonio? Pero, mamá, he amado a Seanoy durante 10 años. De verdad no puedo aceptar que siempre haya otras mujeres a su alrededor. Después de colgar, fui directa a la compañía de Seanoy. Al verme, no mostró ninguna sorpresa, reclinado con naturalidad en su silla de cuero, jugando con un bolígrafo. Su corbata oscura hacía que sus rasgos afilados parecieran aún más aristocráticos y fríos. ¿Estás aquí para admitir que te equivocaste esta vez? Considerando que sigues embarazada, te perdono. No vuelvas a mencionar el divorcio en el futuro. Compórtate y vete a casa para ser la señora Bailey. Sacó una tarjeta y me la acercó. Hay 5 millones. Una compensación para ti. No tomé la tarjeta. Solo lo miré con calma. Stanley, no me quieres. Incluso me desprecias. ¿No es mejor que renuncie voluntariamente a mi lugar como tu esposa ahora? Las cejas de Stanley se fruncieron en ángulos pronunciados, su mandíbula tensa, revelando una ira contenida. Bailey, esta es tu nueva táctica de hacértela difícil. No necesitas competir con esas otras mujeres. Puedo decirte claramente que después de romper con Georgia no me enamoraré de nadie más y nadie jamás amenazará tu posición. Debes entender que el respeto mutuo es lo mejor para ambos. No tienes por qué esperar amor de mí. Si tienes alguna otra petición, puedes expresarla. Su actitud pretenciosa me daba asco, hablaba con tanta emoción de su incapacidad para olvidar a su primer amor, pero se liaba con diferentes mujeres, como un actor torpe interpretando el papel de un amante apasionado durante tantos años. Miré a Stanley con frialdad y le dije con calma, no hace falta, Stanley. Solo quiero el divorcio. Esa es mi única petición. El aire en toda la oficina se congeló. Las pupilas de Stanley, como obsidiana, se agitaron con una escalofriante sensación de opresión. Después de un momento, agarró el acuerdo de divorcio y lo firmó rápidamente. Bien, como quieras. Nos divorciaremos. Sentí que se me quitaba un peso de encima y guardé el acuerdo con cuidado. Le sonreí sinceramente. Stanley, gracias. Gracias por hacerme comprender que un corazón lleno de amor ardiente eventualmente se convertirá en una espada que atraviesa el pecho. Después de dejar el grupo de comida, caminé sola por la calle fría. De repente, mi abdomen volvió a tener calambres, el dolor era insoportable. Así que corrí al hospital. Después de escuchar las palabras del médico, apreté los dedos con fuerza, mis nudillos se pusieron blancos por el esfuerzo. El dolor en mi cuerpo no era nada comparado con la angustia que sentía. Me acaricié suavemente el vientre mientras las lágrimas corrían sin control. Justo en ese momento, Stanley se acercó con cautela, protegiendo el abdomen a un plano de Eddie. Cuando me vio, Stanley dudó torpemente por un momento, pero pronto su expresión volvió a la calma y a una actitud indescifrable. Dan me dijo, después de tu revisión, date prisa en volver a casa. Tu barriga es muy grande ahora, no andes por ahí vagando. Tras decir eso, apartó la mirada y, protegiendo a Eddie, se preparó para irse. Pero Eddie, de repente, habló con un tono dulce y coqueto. Cariño, dejé mis vitaminas diarias en el coche. ¿Podrías ir a buscarlas para mí, por favor? Stanley, sin sospechar nada, extendió la mano para acariciarle cariñosamente el cabello antes de darse la vuelta para irse. Eddie se rió suavemente mientras se acercaba a mí. ¡Qué coincidencia! También estás aquí para un chequeo. No es de extrañar que Stanley aceptara el divorcio tan fácilmente. Resulta que estaba planeando legitimar a la mujer del otro lado. Pero ahora, no me importaba en absoluto. Pasé junto a Eddie, sin intención de interactuar con ella. Ella me bloqueó el paso y continuó provocándome. A juzgar por los suministros para bebé que preparaste en casa, tendrás una niña, ¿verdad? Definitivamente voy a tener un hijo para Stanley. Ah, por cierto, Stanley dijo que la habitación del bebé que decoraste en casa es para que viva nuestro hijo. No te importaría, ¿verdad?
Y esos vestidos de niña que compraste ocupan demasiado espacio en casa. Me parecen desagradables a la vista, por eso los tiré todos ayer. De todas formas, probablemente ya no los necesitarás. Su sonrisa radiante y astuta me apuñaló los ojos, haciéndolos doler. Antes de que terminara de hablar, mi palma ya había golpeado con fuerza ese rostro cuidadosamente maquillado. Heidi se tambaleó, apoyándose contra la pared, pero su mirada feroz se llenó instantáneamente de lágrimas. Al segundo siguiente, Stanley tiró de mi muñeca con gran fuerza, gritando, ¿estás loca? Me tambaleé hacia atrás y mi espalda golpeó con fuerza contra la boca de incendios montada en la pared. Los bordes de metal se clavaron en mi columna hasta que sentí un hormigueo. El dolor agudo hizo estallar una luz blanca ante mis ojos. Mis rodillas se doblaron y, agarrándome el estómago, caí al suelo. Stanley ni siquiera miró mi lamentable estado. Sosteniendo con cuidado a Heidi, se giró para mirarme ferozmente. Bailey, tú fuiste quien insistió en el divorcio, y ahora estás aquí provocando celos. Heidi está embarazada. Si algo le pasa, haré que toda tu familia pague por ello. Me apoyé contra la pared, intentando ponerme de pie, pero el dolor oscureció mi visión. Cuida a tu amante. De repente, Heidi comenzó a toser violentamente, y sus pálidos dedos se aferraron a la manga de Stanley. Stanley, solo quería saber cómo está su salud. Perdón por molestarte. Stanley levantó a Heidi en sus brazos. Bailey, ahora eres libre. Mañana a las 10 de la mañana finalizaremos los trámites en la oficina de asuntos civiles. Su voz era tan fría como el hielo, sin dirigirme ni una sola mirada, acurrucado en la esquina contra la pared. En ese momento, la estridente transmisión de repente sonó en el pasillo. Paciente Bailey, el quirófano 2 está listo. Por favor, proceda de inmediato a la cirugía. Stanley naturalmente escuchó el anuncio. Miró hacia arriba y vio el nombre que se desplazaba continuamente en la pantalla. Su nuez de Adán se movió 2 veces y su mirada instintivamente se dirigió hacia mí. Pero al final abrazó a Heidi y se alejó, volviéndose cada vez más distante. Estaba con Heidi, esperando la llegada de una nueva vida. Para mí, la vida nunca había sido una obra cuidadosamente planeada. No habría giros dramáticos ni redención oportuna. A las 10 de la mañana siguiente, Stanley y yo nos presentamos puntualmente en la oficina de asuntos civiles. El divorcio se tramitó rápidamente, tan rápido que Stanley ni siquiera notó la desaparición de mi barriga debajo de mi ropa holgada. En la puerta, al despedirnos, de repente pareció no poder soportarlo más y me detuvo, apretando los labios mientras decía, ¿a dónde vas? Te despido. Le hice un gesto para que se fuera. Stanley no insistió más y permaneció en silencio a mi lado, esperando conmigo el coche que nos llevara. Parece que has perdido peso. Cuídate mejor a partir de ahora. Asentí. Entiendo. De repente, recordé que desde que se fue su primer amor, parecía que no habíamos hablado con tanta calma en muchos años. Después de que nazca el niño, pagaré la manutención a tiempo y le transferiré algunas de mis acciones. En mi interior no estaba segura de si sentía amargura o diversión. Stanley todavía creía que no rechazaría a su hijo. Después de todo, a sus ojos, una vez lo amé profundamente, conspirando y desesperada por tener un hijo con él. Desgraciadamente, no fui tan genial como él pensaba ni tuve el coraje de ser madre soltera. De ahora en adelante viviré solo para mí. No dije nada, miré fijamente la mirada compleja e indescifrable del hombre y subí tranquilamente al coche que solicitaba transporte. El coche siguió avanzando a paso constante, integrándose al tráfico. A través del espejo retrovisor, vi la figura alta y erguida de Stanley, de pie y quieto durante un largo rato, con un aspecto inexplicablemente un poco solitario. Pensé que tal vez mis ojos me estaban jugando una mala pasada. ¿Cómo podía Stanley sentirse solo? Cuando era niño, envidiaba la despreocupada migración de las aves hacia el sur y añoraba la escena poética de mis libros de texto, caminar hasta donde termina el agua y sentarse a observar cómo se elevan las nubes. En aquel entonces, planté una semilla en lo profundo de mi corazón, pensando que un día yo también sería como el viento, midiendo las vastas montañas y los ríos. Pero más tarde, me enamoré de Stanley, quedé atrapada en la jaula del matrimonio y gradualmente olvidé ese sueño. Durante estos días, descansando en el hospital, abrí el video de una bloguera de viajes, escuchaba el sonido de las olas rompiendo contra las rocas, miraba las luces parpadeantes en las calles de una tierra extranjera. En el camino de oración de la calle Barcor en Lhasa, con la palma de la mano presionada contra la áspera rueda de oración, escuché las escrituras murmuradas del pueblo tibetano. Revisé el saldo de mi tarjeta bancaria, preparé una maleta sencilla y elegí Dalí como primera parada de mi viaje. Pensé que la verdadera libertad no es vagar sin rumbo, sino la capacidad de elegir cuándo quedarse y cuándo irse a voluntad. Al alquilar una casa de huéspedes junto al lago Era y experimentar esta cultura local diferente, encontré por primera vez una voz que resonó con mi alma. Los días que siguieron se alargaron como un hilo extendido. A las 5 de la mañana, envuelta en un chal, fui a la orilla de un lago de centeno a esperar el amanecer, observando la luz rosada convertir la superficie del agua en oro resquebrajado. Por la tarde, preparé una tetera de té de rosas en el invernadero de cristal de la casa de huéspedes y escribí mi manuscrito con la luz del sol filtrándose a través de las enredaderas y proyectando sombras moteadas sobre la pantalla de la computadora. Cuando tenía tiempo libre, aprendí a hacer pasteles de flores con la esposa del dueño de la casa.
Aquí, el tiempo parecía haber aprendido a caminar tranquilamente. Cuando transformé toda mi inspiración en palabras, el trabajo que produje se convirtió naturalmente en un gran éxito. Mi última novela superó los 10 millones de lecturas en línea y las regalías me otorgaron libertad financiera. Cuando me fui, cambié mi tarjeta SIM, borré mi WeChat y solo envié mensajes a mis padres diciéndoles que tal vez no regresaría por un largo tiempo. Aparte de mi editor, que podía comunicarse conmigo por correo electrónico, nadie sabía dónde había ido. Ahora ya no necesito programar mi tiempo según el itinerario de Stanley ni tengo que ajustar mi dieta para satisfacer sus preferencias. En estos 2 meses no he comido nada que no me guste. Un día, de repente me di cuenta de que cuando de vez en cuando pensaba en Stanley, el dolor en mi pecho ya no se apretaba. La suave brisa del Erai me ha curado suavemente y poco a poco he recuperado mi yo brillante y despreocupado. Más de un mes después de divorciarse de Bailey, Stanley se encontraba en el vestidor, mirando las filas de trajes y camisas colgadas cuidadosamente, con el ceño profundamente fruncido. La nueva niñera no sabía cómo coordinar la ropa y no preparaba su traje, corbata y gemelos antes de que él se levantara cada día. Aunque planchaba las camisas con cuidado, siempre se olvidaba de rociar perfume con aroma a cedro en los cuellos. Todas las mañanas, el café tampoco olía bien, a pesar de que ella y Bailey usaban la misma máquina de café y la misma marca de granos. Al llegar a casa tarde por la noche, en el momento en que la luz del sensor del pasillo se encendía, instintivamente gritaba, «Bailey, he vuelto». Pero la sala vacía solo respondía con un eco. Pensó que simplemente estaba desacostumbrado temporalmente. Después de todo, había vivido con Bailey durante 6 años. De pie en la oscura sala de estar, mirando fijamente un rayo de luz a través de las cortinas, su nuez de Adán se balanceaba mientras pensaba con indiferencia, pasará. Es solo cuestión de tiempo. Así como una vez se acostumbró a tener otra persona en su vida, acostumbrarse a perder a alguien también requería tiempo. Pero cuando pasó a la cuarta niñera, finalmente descubrió dónde estaba el problema. Pensó que podría ser completamente indiferente a Bailey, pero esos momentos cotidianos triviales que había ignorado deliberadamente habían sido llenados silenciosamente durante mucho tiempo por su presencia. Heidi había pedido muchas veces mudarse con él, pero su primera reacción siempre fue negativa. Por alguna razón, él simplemente se resistía a la idea de que ella viviera en la casa que compartía con Bailey. Incluso traerla a casa antes fue algo que hizo deliberadamente para fastidiar a Bailey. Heidi fue al hospital para un chequeo y descubrió que no estaba embarazada. Stanley aprovechó la oportunidad para ofrecerle algunos recursos y luego rompió con ella. Siempre había tratado a otras mujeres como un pasatiempo, y ahora no sentía nada más que alivio. Heidi lloró desconsoladamente en el hospital, las lágrimas corrían por su rostro mientras lo maldecía por ser un hombre sin corazón. Perdió la paciencia y lo contó todo con frialdad. Heidi, ¿quieres que cuente con cuántos sugar daddies has estado durante ese tiempo? La ternura que una vez adornó su rostro había desaparecido, reemplazada por una frialdad que lo hacía parecer un extraño. Deja de fingir, dijo aisladamente. Solo nos estábamos usando el uno al otro. Que no diga nada no significa que no sepa de todo tu lío. No pierdas tiempo. Aprovecha los recursos y no vuelvas a contactarme. Con eso, dejó a Heidi sollozando incontrolablemente en la habitación del hospital y se dio la vuelta para irse. Una noche más, se despertó bruscamente de su sueño, encontrando el espacio a su lado vacío. Habitualmente dormía profundamente, pero ahora había empezado a sufrir insomnio. Al regresar a la antigua casa familiar durante el fin de semana, su madre lo examinó de pies a cabeza y le preguntó sorprendida, ¿por qué te ves tan demacrado? Sin energías. ¿Estás enfermo? Stanley meneó la cabeza y respondió casualmente, ¿no dormí bien? Ella suspiró y lo regañó, siempre has sido así. Nunca cuidas tu salud, siempre socializando y quedándote despierto hasta tarde. Fue solo después de que Bailey se casó contigo que comenzaste a ser un poco más regular. Solo han pasado unos días desde el divorcio y todavía no sabes cómo cuidarte. Solo digo que ninguna de esas mujeres de afuera puede compararse con la esposa de casa. Cuando la madre de Stanley descubrió que él y Bailey se habían divorciado sin consultar a nadie, se sintió bastante disgustada. A sus ojos, aunque este matrimonio no era exactamente perfecto, estaba muy satisfecha con tener a Bailey como nuera. De temperamento gentil y buenos modales, pero desafortunadamente, su hijo era un playboy imprudente. Stanley estaba cansado de estos viejos clichés e interrumpió impacientemente a su madre. ¿Qué tiene ella de bueno? Ella solo finge ser inocente y pura para engañarlos a todos. Si ella no hubiera planeado expulsar a Georgia en ese entonces, ¿cómo podría haberme casado con ella? Al recordar 6 años atrás, la expresión de Stanley se volvió aún más fría. Bailey fue su compañera de clase en la universidad, y durante sus días escolares siempre había admirado y cuidado a esta chica de voz suave y personalidad gentil. Entonces, tan pronto como ella se graduó, la mantuvo cerca, guiándola personalmente como su asistente. Una vez, después de beber demasiado en un evento social, alquiló una suite en el piso superior de la casa club para descansar, y Bailey, preocupada por él, se quedó para cuidarlo. En ese momento, recién había comenzado a salir con su entonces novia, Georgia, y con la conciencia tranquila denunció el incidente con sinceridad. Pero Georgia montó en cólera, exigió una ruptura e incluso le mostró las ambiguas fotos de la cama que Bailey le había enviado esa noche, afirmando que habían dormido juntos.
Stanley se había desmayado por haber bebido y estaba totalmente sin palabras. Decir cuánto amaba a Georgia, en realidad, no tanto. Fue solo que sus amigos lo animaron en la fiesta y se sintió un poco solo. Pero a ningún hombre le gusta ser traicionado por el amigo en quien más confía. Más tarde, por razones desconocidas, le propuso matrimonio a Bailey. En su noche de bodas, ver las manchas de sangre en la sábana solo fortaleció su convicción de que Bailey le había jugado una mala pasada. ¿Había tenido antes algún sentimiento parecido al amor por Bailey? No exactamente. Pero a partir de ese momento, todo el pasado quedó borrado. Mi madre se quedó en shock. ¿Qué? Georgia, la pequeña celebridad de internet con la que salías en aquel entonces? ¿Y qué tiene eso que ver con Bailey? Yo fui quien la envió lejos. Después de todos estos años no queda nada por decir. La esposa de Tom la reconoció como la examante de Tom y me lo dijo en voz baja. Entonces la investigué y solo el historial ginecológico llenaba un grueso expediente. Ella sabía que no estaba limpia. Tomó 50.000 y se fue tranquilamente. Stanley se quedó paralizado y le llevó un momento encontrar su voz. ¿Por qué me ocultaste esto? Tu orgullo es tan fuerte. No quería causar ningún problema innecesario. Pero debes recordar que durante ese tiempo te obligué a hacerte un chequeo corporal completo. Por suerte, te mantuviste limpio y no contrajiste ninguna enfermedad desagradable. De repente me di cuenta, ¿qué quisiste decir hace un momento? ¿Qué quieres decir? ¿Bailey jugó una mala pasada? ¿No crees que Bailey hizo algo, verdad? ¿Estás diciendo que te casaste con Bailey no porque te gustaba? Ella dejó caer la taza de té sobre la mesa, frustrada más allá de las palabras. Stanley, estás siendo ridículo. Conoces a Bailey desde hace mucho tiempo. ¿No entiendes qué clase de persona es ella? Sí, Bailey es quien mejor debería conocerlo. Hubo un tiempo en que sus ojos siempre tenían una claridad sobrenatural. Cuando ella hablaba con él, inconscientemente inclinaba ligeramente la cabeza, irradiando una inocencia y una confianza desprevenidas. Al pasar junto a los gatos callejeros, se agachaba y los calmaba suavemente. Lo que más admiraba de ella en aquel entonces era toda la bondad que llevaba en el mundo. Estaba sumido en sus pensamientos, como si el resentimiento que había reprimido durante años de repente se hubiera desinflado. Aún así, se negó a admitir que estaba equivocado. Después de todo, él no tenía la perspectiva de Dios. Y Bailey nunca lo había explicado. Se consoló pensando que Bailey lo amaba tanto que, si estuviera dispuesto a bajar un poco su orgullo, ella todavía le abriría su corazón como antes. Contando los días, Bailey estaba a poco más de un mes de dar a luz. Al salir de la vieja casa, le ordenó a su asistente, reserve el mejor centro de atención posparto durante 2 meses y prepare los documentos para transferir el 5% de mis acciones a Bailey. Poco después, el asistente le devolvió la llamada. Presidente Stanley, el número de teléfono de su esposa ha sido desconectado. Stanley sintió una punzada en el corazón y condujo hasta el apartamento de Bailey. Tocó el timbre repetidamente, pero nadie respondió. El vecino de al lado abrió la puerta y le dijo, Bailey no ha vuelto en mucho tiempo. Volvió a la casa de la familia de Bailey. Toda la familia se sorprendió y lo invitó respetuosamente a pasar. Pero Bailey nunca había regresado, e incluso sus padres desconocían a dónde había ido. Después de tener un hijo, no le habían prestado mucha atención. Además, llevaba 6 años casada con la familia Stanley sin tener ni un solo hijo. Ahora, justo cuando finalmente estaba embarazada, estaba armando un escándalo por querer el divorcio. La madre de Bailey regañó con ternura a su hija. La hemos malcriado demasiado. Es tan testaruda. ¿Quién en su sano juicio armaría un escándalo por un divorcio con una barriga grande y luego se escaparía de casa? Stanley ya se había puesto de pie. Un pequeño conflicto. Lo encontraré. Pero en el fondo, no se sentía seguro. No regresó a casa. ¿A dónde más podría ir en Hint City? ¿Dónde había estado estos últimos 2 meses con su barriga grande? Solo entonces se dio cuenta de que durante años había evitado deliberadamente prestarle atención. No tenía ni idea de quiénes eran los amigos de Bailey ni qué aficiones tenía. Sentía algo que le oprimía el corazón. Ligero, diminuto, insignificante. Soportando la molestia en el pecho, condujo directo al hospital donde Bailey tenía sus controles prenatales. El hospital debía tener su número de contacto de emergencia y su dirección. Pero cuando llegó y usó sus contactos para acceder al historial médico de Bailey, la respuesta que recibió lo golpeó como un rayo. Fue justo el día antes de su divorcio. Nunca imaginó que Bailey, que ni siquiera se atrevería a pisar una hormiga, podría. ¡Qué valor! Había sentido los movimientos del bebé, se había maravillado en secreto ante el milagro de la vida. No fue hasta ese momento que Stanley, tardíamente, se dio cuenta de que estaba lleno de arrepentimiento. La dueña de la casa parecía tener unos 40 años y, para mi sorpresa, tenía un hijo solo 2 años menor que yo. Su hijo, Tucker, era músico independiente y había vuelto a Dolly para descansar un rato tras terminar un proyecto. A medida que nos familiarizábamos, solíamos tomar té y charlar juntos en el invernadero. Cuando la conversación se animaba, solíamos llenar la tetera al mismo tiempo, rozándonos las yemas de los dedos antes de apartarnos instintivamente, compartiendo una sonrisa cómplice.
A veces, cuando el estómago nos rugía, nos dábamos cuenta de que ya era hora de comer. Así que acordamos salir juntos a buscar comida. La brisa nocturna, con aroma a flores, recorría las calles mientras caminábamos, comiendo bocadillos locales y charlando por el camino. Podía notar que ambos sentíamos algo el uno por el otro. Sin embargo, era un entendimiento tácito. Ninguno de los dos se atrevía a romper esa delicada barrera porque ambos anhelaba la libertad y no quería estar atada a nadie. Había pensado que los días venideros siempre serían así de tranquilos y apacibles, pero inesperadamente, Stanley apareció en la casa de huéspedes, cansado del viaje. La sorpresa no fue que pudiera encontrarme, después de todo, siempre había sido ingenioso. Lo sorprendente fue que hubiera recorrido miles de kilómetros para venir aquí a buscarme. Después de todo, ahora que por fin se había liberado de mí, debería haber estado con una persona amada, perdido en la dicha, sin añorar el pasado. La luz brilló en su rostro, y solo entonces vi claramente que Stanley parecía algo demacrado. Acostumbrada a su comportamiento competente y admirado, ahora noté una soledad en su rostro que parecía teñida de impotencia. Bailey, nuestro hijo, ¿por qué?, pregunté con una sonrisa burlona. Solo ahora te acuerdas de preguntar. Ese día estabas en la revisión prenatal con tu nueva novia. ¿Lo olvidaste? Pensé que Stanley estaba aquí para confrontarme con enojo, pero él hizo una pausa de varios segundos, abrió la boca y, con una torpeza inusual, dijo, esto es para ti. Extendió la palma de la mano y la acercó. Era el collar de perlas que había hecho trizas el día que nos mudamos de la villa. De alguna manera, lo había recogido, lo había reparado y lo había vuelto a ensartar. Dos cuentas se habían desprendido por algún lado. Por mucho que busqué, no las encontré. Me quedé mirando el objeto en su palma, pero no extendí la mano para cogerlo. Tras un largo rato, una sonrisa un tanto burlona se dibujó de repente en mis labios. No hace falta. No puedo asumir la responsabilidad. Seame no me obligó a aceptarlo y guardó el collar en silencio. Extendió la mano para tocarme la muñeca, pero me aparté para evitarlo. Sus labios se apretaron en una curva agraviada, su voz suplicante, Bailey, ven a casa conmigo. ¿Podemos empezar de nuevo? Recordando la mirada penetrante que Stanley me dirigió cuando me vio con Tucker hace un momento, lo miré con frialdad. Stanley, ¿te sientes resentido porque crees que han invadido y tocado tu posesión? No, se apresuró a negar, pero lo interrumpí con decisión. Sí. ¿Qué hay que alguien como tú, un hijo predilecto del cielo, no pueda tener? Todo lo que otros anhelan, cosas que tal vez nunca alcancen en la vida, simplemente lo tomas a voluntad y a menudo lo desechas como zapatos gastados. Empezar de nuevo no es tan fácil. Me engañaste una y otra vez, y te pillé cada vez. Nunca me explicaste. Me consolaba pensando que solo estabas jugando. Cada vez que lloraba y decía que quería irme, decías que me hacía la difícil. Ahora me ves prosperar y regresas actuando con sentimentalismo. Tu comportamiento es realmente repugnante. Nunca me había visto tan agresiva antes y se quedó allí parado, atónito. Me di la vuelta y subí directamente a mi habitación, cerrando la puerta con llave. Si no hubiera buscado el estado operativo del grupo de alimentos en línea y no hubiera encontrado nada bien, habría pensado que el cielo tenía un sentido de la justicia y que Stanley se había arruinado repentinamente. Alquiló la habitación contigua a la mía en la casa de huéspedes para una estancia prolongada, preparándose para una guerra de desgaste. Todas las mañanas, compraba el desayuno en la calle y lo dejaba en mi puerta. Cuando salía a caminar, me seguía en silencio a 3 metros de distancia. Escribía mis borradores mientras él se sentaba a la mesa junto a mí, también trabajando en su portátil. Cada día creaba sorpresas diferentes. A veces era un libro nuevo de un autor que me gustaba que él había coleccionado. Otras veces, entradas para obras de teatro, conciertos o espectáculos cercanos. La casa de huéspedes tenía un aislamiento acústico deficiente y a menudo lo oía bajar la voz durante las conferencias telefónicas nocturnas de trabajo. Los viajeros de larga duración solían bromear, pero yo siempre respondía con frialdad. Sus gestos de buena voluntad eran como piedras arrojadas a un estanque profundo, incapaces de conmoverme. Incluso Tucker se preguntaba por qué no podía perdonarlo. El regreso del hijo pródigo vale más que el oro, sobre todo porque era rico, guapo y profundamente cariñoso. Nadie sabía que mi corazón había muerto, no solo por infidelidad, sino porque no quería volver a sentir esa desesperación absoluta de esperanzas destrozadas. Finalmente, cuando Stanley me sorprendió de nuevo con joyas de lujo y flores, las tiré con indiferencia a la basura y lo miré con calma. Stanley, ¿qué quieres exactamente? Por favor, déjalo claro de una vez por todas. Estás ocupado y yo también. No hay necesidad de malgastar el tiempo de todos así. Sus ojos brillaban de anticipación. Bailey, sé que no merezco tu perdón. Todo este tiempo fue mi orgullo y arrogancia, malinterpretándote sin razón, descuidándote. Sé que tienes tu dignidad, tu orgullo. Solo quiero pedirte que me des una oportunidad más. Le quité importancia con una sonrisa. Las decisiones que tomas determinan el tipo de finales que obtienes. Stanley, el final de hoy lo deciden las decisiones que tomaste en el pasado. Pero lo lamento.
Por primera vez, lo vi tan nervioso y perdido, aferrándose a mi mano como si hubiera perdido el equilibrio dentro de una cápsula espacial. Calculé mal mis propios sentimientos. No me di cuenta de lo importante que eras para mí. Todos estos años, solo intentaba ver si solo hacías ruido o estabas realmente molesta. Ahora sé que de verdad lo lamento. Heidi y yo estamos completamente separados. Si no me crees, haré que ella venga a explicártelo. Claro, sabía que habían roto porque últimamente los titulares de la prensa del espectáculo no paraban de hablar de Heidi siendo agredida y golpeada en el set por la esposa original del inversor. Su imagen pura e inocente quedó completamente destrozada. Los medios oficiales la etiquetaron de artista deshonrada, lo que hacía muy improbable su regreso. Además, tuvo que pagar fuertes multas a varios patrocinadores y por la serie no emitida. Al ver que permanecí impasible, apretó los dientes y amenazó: «Bailey, ¿no piensas en ti ni en tu familia? Sin mi protección, ¿crees que tu familia podría seguir viviendo tan despreocupada como ahora?» Me sentí triste y agotada, lo miré con impotencia y le dije en voz baja: «Stanley, ¿tienes que ser así? Ya estamos divorciados. No quiero dejar ningún camino atrás. Hemos terminado completamente. ¿Por qué tiene que llegarse a esta situación? ¿No podemos separarnos en buenos términos? ¿Tienes que conformarte solo con que muera?» Stanley me miró con incredulidad. ¿Quieres decir que preferirías morir antes que estar conmigo? Asentí. Sí. Una simple palabra, pero suficiente para herir profundamente. No respondió. Sus pasos vacilaron al salir de mi habitación. Todo a mi alrededor quedó en silencio. A la mañana siguiente, el desayuno había desaparecido. Pensé que se habría ido con su orgullo. Probablemente ya no seguiría aliándose así. Pero unos días después, volvió a aparecer en la casa de huéspedes, explicándome que había un asunto urgente en la oficina de Pekín que requería que regresara de inmediato. Después de eso, empezó a viajar entre ambos lugares, adaptando su trabajo a un horario flexible. Al llegar en un vuelo nocturno, corriendo al aeropuerto a las 5 de la mañana para una reunión, mi resistencia cayó en saco roto y poco a poco me fui volviendo indiferente. Hiciera lo que hiciera, permanecía impasible. Tucker empezó a tomarse un tiempo libre para volver en busca de inspiración, y nuestra relación poco a poco fue mejorando. No le importaba mi pasado. Stanley observó impotente cómo nos abrazábamos y nos besábamos bajo el árbol del jardín de la casa de huéspedes. De repente, corrió hacia Tucker y lo separó de un tirón. Como una bestia atrapada enloquecida, lo agarró por el cuello, y sus puños impulsivos, impulsados por la ira, lo golpearon con fuerza. Tucker se tambaleó y se estrelló contra la mesa de piedra. La sangre le manó al instante por la comisura de la boca. Sus ojos ardían de furia. Gruñó: «Bastardo. Bailey es mi esposa». Estaba a punto de atacar de nuevo, pero me abalancé hacia adelante, protegiendo a Tucker con todas mis fuerzas. «Basta. ¿Estás loco? Stanley, por favor, recupera la cordura. Ya no tengo nada que ver contigo. Tucker es mi novio». Después de decir eso, ni siquiera miré sus ojos inyectados en sangre. Me giré con cuidado y ahuequé la cara herida de Tucker, examinándolo con ternura. «¿Te duele? Ven a mi habitación. Te ayudaré a vendarlo». Mi actitud amable fue como una aguja envenenada, clavándose con fuerza en el corazón de Stanley. Solo entonces se dio cuenta de que esta vez realmente ya no le pertenecía. Ese día, Stanley tomó un avión privado de regreso a Pekín. Ocurrió un accidente durante el aterrizaje y los 3 tripulantes y 2 pasajeros a bordo fallecieron. Por razones humanitarias, volé de regreso a Pekín para asistir a su funeral. El abogado me entregó un testamento y varias pólizas de seguro. Stanley me había nombrado beneficiaria de todos sus seguros y había declarado que yo era la única heredera legal de toda su herencia. No me conmovió. El cariño tardío es más barato que la hierba. No importaba lo que hiciera Stanley, nunca podría compensar el daño que me causó. No me quedé con el dinero. Con él, hice muchas cosas significativas. Construí carreteras en zonas montañosas, construí escuelas primarias de la esperanza y establecí una fundación para ayudar a los niños que habían abandonado la escuela. Este dinero ya no son solo números fríos en una tarjeta bancaria. Empieza a tener calor, echando raíces y brotando donde se necesita, creciendo en la forma de la esperanza.